nosotros. Así que mis amables hermanos, sin más pérdida de tiempo, yo le invito a que vaya conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 12. ¿Cuántos hemos estado aprendiendo de este maravilloso evangelio? El evangelio de Juan es uno de los evangelios que nos enseña acerca de la deidad, o nos enseña acerca de la gloria, nos enseña acerca de quién es Dios. Yo le invito por favor a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 2, de los versículos del 1 hasta el 12. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un fuerte amén. Quiero que comencemos. ¿Se recuerdan que los mensajes o los sermones pasados hemos estado hablando de ciertos puntos en específico que nos van marcando el tiempo en el capítulo? Decíamos tal día y tal día y tal día, ¿se acuerdan? Bueno, hoy el capítulo número 2 comienza como, mis amables hermanos. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Lo tienen todos? Leámoslo todos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Escúcheme bien a esa parte, escúchele bien esa parte, porque hay mucho que aprender específicamente en esa parte. Dice: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿A dónde se repite esta parte, mis amables hermanos? ¿Se recuerdan? Más adelante, cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado. Bueno, dice: ¿qué tienes conmigo, oh mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo número 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha venido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino a esta hora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Versículo número 12, todos. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no por muchos días. Oramos al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús. Padre, en este momento te pedimos que seas tú, Dios mío, hablando a través de tu siervo. Señor, que sea tu palabra llegando a los corazones, que no sea yo, sino que seas tú, Dios mío, hablando. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, las bodas de Caná es el nombre con el que se les suele identificar este relato que tiene lugar al final de la primera semana del ministerio de Jesús, aquí en el Evangelio de Juan. Este pasaje describe el primer milagro realizado de Jesús. Póngale mucha atención a esto. El primer milagro realizado de Jesús, el cual tuvo por escenario una boda. Una boda. En la época de Jesús, o los judíos, hermanos, un día de celebridad era para ellos de suma importancia, o es hasta el día de hoy de suma importancia. Nada ni nadie puede perturbarles ese día. Nadie hasta el día de hoy, porque es sagrado para ellos. Hermano, esto es impresionante
Porque Jesús toma este escenario para comenzar su ministerio en mostrar la gracia de Dios o la gloria de Dios a través de un milagro. Y este escenario es precisamente el que Jesús utiliza. Bueno, este es uno de los 35 milagros de nuestro Señor Jesús, que Jesús convierte el agua en vino. Los milagros de Jesús fueron registrados en los 4 evangelios. Y aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31, se nos dice por qué Él hizo estos milagros. Si usted se va más adelante y busca en el Evangelio de Juan 20, 30 y 31, usted encontrará ahí el propósito o por el cual Jesús hizo todas estas cosas. Bueno, María, la madre de Jesús, también está ahí, como lo leímos en el principio del pasaje. Al parecer está relacionada con los que se están casando, o probablemente simplemente fue invitada a colaborar, o simplemente era como alguna de nuestras madres, ¿verdad? Que aunque no las inviten a colaborar, ellas se meten a ayudar, hermanos, porque tienen ese don, ¿verdad? Tienen ese don de servicio. Bueno, María es una de estas. María es una de estas. Imagínense usted que María había sido invitada juntamente con Jesús, y igual los discípulos, y de repente se termina el vino. Y María salta y dice, bueno, ¿se les acabó, señores? ¿Sabe que esta es la vergüenza más grande para un judío, que habiendo preparado por mucho tiempo entre ambas familias una boda, una fiesta, y que de repente a media fiesta se les termina el vino? Algo que no debía faltar bajo ninguna circunstancia en una boda o en una celebridad. No debía faltar por ningún punto de vista. Bueno, ahí está la madre de Jesús. También está ahí, al parecer esta está ayudando a atender a los invitados. Enseguida se da cuenta de que el vino se había terminado, según Juan 2:3, y en realidad lo que María quiere es que Jesús haga algo, ¿verdad? Pero ojo a la narración. Este es el primer milagro que Jesús va a realizar. ¿Cómo María se da cuenta que Jesús era capaz de poder realizar un milagro extraordinario? Bueno, ella quiere que Jesús haga algo. Ella quiere que Jesús haga algo, pero a Jesús no le parece lo que María le indica. Ojo a la respuesta de Jesús, que la respuesta de Jesús es algo fuera de lo común hacia su madre. Es una respuesta que los rabinos utilizaban cuando un comentario no les parecía muy bien o era inadecuado en público o en una reunión. Y Jesús se está dirigiendo hacia su madre. Hacia su madre. La respuesta de Jesús es una respuesta de la época que indica que no está satisfecho con lo que su madre está pidiendo. En el contexto, según las costumbres judías, una boda duraba, a ver, ¿cuántos saben aquí cuánto duraba una boda? 7 días. Hermanos, las dos familias, porque esto no dependía de los novios, sino que dependía de las dos familias, ¿verdad? Las dos familias habían trabajado, habían ahorrado y habían colaborado para poder tener durante 7 días a todos sus invitados. Hermanos, esto implicaba de mucha plata, mucho dinero. Si un solo día, si la costumbre que nosotros tenemos como hispanos o acostumbramos a hacer muchas veces bodas bastante extravagantes donde se gasta mucho dinero, ¿verdad? Imagínese usted mantener a toda esta gente durante 7 días sin que falte absolutamente nada. Esto es mucho dinero, esto es mucha plata, y de repente se les acaba el vino. Pero María le dice a Jesús, bueno, indirectamente, aquí hay alguien que les puede solucionar el problema. A Jesús no le parece muy bien, a Jesús no le parece muy adecuada la petición de su madre. Según las costumbres, esta fiesta duraba 7 días y muchos invitados permanecían durante toda la semana. Es más, estos invitados dejaban sus trabajos, dejaban sus casas y se iban todos. Imagínese usted que aquellos invitados en el tiempo pasado fueran como hoy los latinos, nosotros, ¿verdad? Invitan al papá o a la mamá o invitan a esta familia, pero estos se llevan a la suegra, se llevan a los tíos, se llevan a los primos, a llenar el lugar.
Bueno, debía usted estar muy bien preparado para hacer una fiesta durante 7 días. Estos dejaban de trabajar para celebrar juntos con los esposos ya o los novios, ¿verdad? O mejor dicho, la nueva familia. Aquí hay algo muy importante. Los judíos en los días en estos días, según la ley, según sus requisitos o según sus costumbres, todos debían estar en festejo con los novios. Por lo tanto, no debía realizarse ningún tipo de acción que no tuviera que ver con lo que ellos estaban haciendo. Todos tenían que estar en unanimidad con los casados, o con los recién casados, o con los que se iban a casar. Todos tenían que estar ahí. Pero esta no es la dirección en la que Jesús le responde a su madre cuando le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús no está pensando en ese momento: yo debo estar con los que sea, yo debo estar felices con los que están felices. No, Jesús específicamente, su dirección de respuesta es esta: mujer, tú eres mi madre, pero yo, como el Rey de Reyes, recibo órdenes solamente de mi Padre. Ella puede ser la muy madre, pero él vino a hacer la voluntad no de la madre, sino del Padre. ¿Sabe lo importante que es esto? Porque Jesús vino específicamente a cumplir lo que el Padre le había mandado a hacer. Entonces, no dependía de María a que Jesús tomara una acción de hacer un milagro, sino que dependía de Dios, porque el hecho de que Jesús iba a hacer un milagro, esto significa que iba a mostrar la gloria del Padre. Es un milagro, porque iba a mostrar el poder del Padre, el poder de su Hijo, el poder por el cual Él había venido a la tierra. Y por esa razón es que usted y yo no adoramos a María. Adoramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque el mismo Jesús prácticamente lo dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué deberíamos mirar con más detalle esta respuesta? Bueno, porque Jesús es el Rey y la madre no es quien está en la posición para ordenar a Jesús lo que él debía hacer o lo que él tenía que hacer. Era Dios, sino su Padre que está en los cielos. Y quiero ir avanzando, quiero ser un poco corto, puesto que Jesús es el Rey a quien el Padre nombró como el único Hijo digno de ser obedecido. Entonces el Padre, quien le ordena, no son sus familiares ni sus amigos. María deja en cuidado el problema en las manos de su Hijo y les dice: hagan todo lo que Él les diga. Juan 2:5, para ir avanzando. Y en este punto quiero detenerme un momento. Qué bueno sería, mis amables hermanos, qué bueno sería que nosotros entendiéramos a plenitud esta parte, que Dios nos ha dejado en su palabra lo que quiere que hagamos, o lo que su voluntad quiere que nosotros hagamos. Qué bueno sería que se nos gritara al oído y se nos dijera: hagan lo que Jesús quiere que ustedes hagan. Hagan lo que hagan lo que esté escrito en la palabra, porque esa es la voluntad de mi Hijo. Hagan lo que Él quiere que ustedes hagan. En aquellos días que algo así pasara, que faltara el vino, era una vergüenza familiar. Hablo de ambas familias, quienes patrocinaban prácticamente todos los gastos. Y en esto es algo tan importante que ellos, o una vergüenza que ellos estaban pasando, que inclusive, y miren hermanos, era de tanta importancia que inclusive una fiesta de esta, que inclusive los novios, ¿usted sabía que los novios judíos se casaban en ayuno? ¿Usted sabía eso? Ellos ayunaban porque querían consagrarse a Dios, querían mostrarse puros ante Dios, querían entrar en purificación
como matrimonio. Y por lo tanto, cuando empezaba toda la fiesta, durante la ceremonia, ellos estaban en ayuno. No era algo simple. No era algo que, ok, sí, nos casamos ahora ya. No, eso no es así de simple. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ellos tipificaban o ponían como paralelismo las bodas, como Cristo Jesús ha amado a la iglesia, por lo cual también debían mantenerse en una alta purificación, en una alta consagración o separados para Dios. Lastimosamente con el tiempo se ha desfigurado todo esto y hermanos, y hoy pues existe de toda clase de boda y de todo estilo de bodas, pero no vemos una boda realmente 100% bíblica. Para empezar, en las bodas bíblicas no es el novio quien espera a la novia. ¿Sabía eso usted? Es ¿quién espera a quién? La novia espera como también la iglesia espera a Cristo. Esa es la boda bíblica. Esa es la boda bíblica. Durante ese tiempo ellos permanecían separados, no se podían ver hasta que se llegaba el momento. Esto era parecido así como cuando se iba a hacer la celebración de Yom Kippur. Se preparaban. Los novios ayunaban el día de su boda y en este caso desde el alba hasta la terminación de la ceremonia permanecían hasta la terminación de la ceremonia. Eran unas costumbres estrictamente aplicadas. Bajo este contexto y este cuadro, Jesús se mete. Prácticamente Jesús se mete hasta cierto punto a arruinar lo que ahí está pasando. Pero no lo entendían. Porque ni inclusive, y voy a utilizar la palabra porque es específicamente lo que quiere decir, ni inclusive el que estaba sirviendo o el mesero, ¿verdad? El que estaba por ahí no entendió. Los criados habían entendido y hay algo que surge ahí. Porque se les terminó. O sea que se les había terminado tanto el vino bueno como también el vino regular. Porque la costumbre también es que en las fiestas primero entregan el vino bueno. Israel, los judíos, primeramente entregan aquel vino caro, aquel vino que la gente dice, wow, este sí del bueno, ¿verdad? Y después, ya habiendo tomado del vino bueno, quizás si se han emborrachado, ¿verdad? Ya les dan el vino más o menos, para que lo sigan sintiendo bueno, ¿verdad? Y le dice uno de ellos, habéis tenido la calidad que sintió aquel que probó, aquel que andaba repartiendo, aquel que probaba todo, dice, no es posible. Y mandan a llamar al novio. Esa es la narración que nos dice el pasaje, ¿verdad? Y mandan a llamar al novio y le dice, bueno, ¿cómo es posible? Nos terminamos el vino bueno, se terminó el regular también, pero has tenido este vino de alta calidad hasta este momento. No se daba cuenta de lo que estaba pasando. No se daba cuenta que María había intervenido y Jesús había hecho un milagro. Pero no me quiero detener ahí, porque ese no es el escenario, no es el punto central de mi mensaje. Es la acción de Cristo Jesús. Y es a lo que quiero entrar. Bajo este contexto y en este cuadro, Jesús manifiesta su naturaleza de Dios soberano. Escúcheme bien, hermanos. Cada milagro de Jesús mostraba la naturaleza de Dios, su poder, su deidad. Cada milagro mostraba la naturaleza del Dios soberano, que Él hace lo que a Él le place, donde Él quiere y como Él quiere. Ese es un Dios absoluto. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios lleno de gracias y el Dios lleno de misericordia y el Dios que hace lo que a Él mejor le place con su creación o con sus hijos, específicamente. ¿Qué implica esto, mis amables hermanos? Esto implica que Jesús, aparte de salvarnos, escuche bien, vino a imponer su ley en nuestras vidas, no importando qué tan importantes sean nuestras tradiciones, como Jesús lo estaba haciendo en ese momento.
A mí no me importa que tan importantes sean sus tradiciones, le está diciendo Jesús prácticamente con ese hecho. No me importa que tan importantes sean sus costumbres. Yo he venido a imponer mi ley y que esa ley sea obedecida. Y que esa ley sea obedecida. Vino a imponer su ley en nuestras vidas. Y no importa que tan importantes sean nuestras costumbres o nuestras tradiciones, Jesús vino a imponer su gracia, su ley, para que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. María le dijo a todos los que estaban ahí, bueno, hagan todo lo que Él diga que hagan. Hagan todo lo que Él diga que hagan. Fue lo que María, su madre, les dijo. Hagan todo lo que Él les diga. Este milagro de Jesús parece tener un parentesco con lo que Él es en sí. Jesús hace un milagro de un buen vino, que en sí es el primer milagro de su ministerio. Y luego al final de su ministerio, y quiero trasladar esta parte al final de su ministerio. Y dice Jesús, y yo soy la vid. ¿Se acuerdan de eso? Y yo soy la vid. Y yo pregunto aquí, ¿de dónde salía el mejor vino en esta época? ¿De dónde salía? ¿O de qué lo hacían? ¿De qué lo fermentaban? De las mejores frutas, del mejor grano. ¿Sabía eso usted? Entonces Jesús dice al final de su ministerio, Él dice que Él es la vid. ¿Y vosotros quiénes somos? Dijo Jesús en el mismo pasaje. Los Juan 15:1. Yo quiero que lo lea conmigo. Dice Jesús, escuche bien, quiero que mantenga su mente en el milagro de Jesús del buen vino, presentando prácticamente su gloria, presentando prácticamente o mostrando su gloria a través de esto. Y al final dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más, o sea, mucho más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. ¿No le parece esto algo familiar con lo que Jesús está haciendo allá en las bodas? ¿No le parece esto familiar con lo que Jesús está mostrando en la boda? Y dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, un versículo muy bien conocido, ¿verdad? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será. ¿Qué es lo que estaba haciendo María ahí? Pídanle, hagan lo que Él diga que hagan. María lo está pidiendo. ¿Por qué? Ella había reconocido quién era Jesús. Una de las cosas, hermanos, quiero que nos quitemos en ese específico pasaje, quiero que nos quitemos de la mente que María era la madre de Jesús. Aparte de que María era la madre de Jesús, María había entendido que Jesús era algo extraordinario, no era un hombre común y corriente. Lo había entendido perfectamente bien. Si no, no hubiese puesto a Jesús a que hiciera algo fuera de lo común. Y no solamente eso, sino que se atreve. ¿Qué autoridad tenía una mujer en esta época, hermanos? No la tenía. Y mucho menos en público. Y les dice, y todavía les ordena, hagan lo que Él les diga que hagan. ¿Sabe que eso lo que nos da a entender a nosotros es específicamente esto? María había entendido
que Jesús no era simplemente su hijo, era el Hijo del Dios viviente y que para él nada era imposible. Nada en absoluto. Ahora yo le pregunto, mis amables hermanos, ¿qué momento tan difícil pueda usted estar pasando en el cual usted dice, es que no puedo más? Mis manos están cansadas, mis pies están cansados, no puedo ni levantar la voz al cielo y pedirle a Dios porque ya no puedo más. Simplemente le puedo decir esto: hemos creído en el Hijo del Dios viviente, lo cual para él nada hay imposible. Nada. Deposite su confianza en él. Ponga sus cargas al pie de la cruz, que Cristo Jesús llevará todas sus cargas y sanará su corazón, limpiará su corazón. ¿Qué es lo que le está haciendo falta? Que Jesús no pueda suplir. Si lo tenemos a él, lo tenemos absolutamente todo. Pero si tenemos todo y nos falta a él, hermanos, nos hace falta todo. Absolutamente todo. Entonces sigue diciendo Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Mire lo que sigue diciendo el versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Señor, mis amables hermanos? Que llevemos frutos, que llevemos muchos frutos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco a su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Volvamos al pasaje. Aquí había una angustia de vergüenza en la boda. Aquí había una desesperación. ¿Y ahora cómo vamos a hacer para seguirles brindando vino a toda esta gente? Hay una desesperación de cómo iba a quedar la reputación de estas dos familias. Hermanos, yo quiero que usted se salga del contexto en el que vivimos nosotros y que nos metamos al contexto histórico de cómo eran las tradiciones en ese momento. Hermanos, no era simplemente, se me acabó, ya, que hagan lo que quieran. No, esta era la reputación de ambas familias, de los patriarcas, de los jefes del hogar y de los que también sería el futuro jefe del hogar quien se estaba casando. Era la reputación de ambas familias. Y esto está por quedar por el piso. Esto está para que la gente diga, ¿viste lo que pasó con con estas familias tal? ¿Verdad? Y esto corría así de fácil, así como corren las malas, ¿verdad? Así de fácil corría. Entonces Jesús dice, bueno, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Prácticamente lo que Jesús hace, ok, démosle más vino. ¿Y para que vivan en este gozo? Pero el punto céntrico de Jesús es esto. Jesús quería mostrar desde el primer momento que Él no había venido a hacer la voluntad ni de Él mismo, ni de su madre, sino que de su Padre celestial. En este contexto, la vid verdadera, Jesús dice, está en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid, así, ni vosotros, si no estuviereis en mí. En el capítulo 15, versículo del 4 y 5, entonces Jesús habló de guardar sus mandamientos, diciendo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En Caná, Jesús se revela en un buen vino, y como el buen vino, así
revelando su gloria en el versículo 11. En el discurso de la vid, Jesús muestra cómo nosotros revelamos su gloria a través de cuando llevamos mucho fruto y cuando nos amamos los unos con los otros. Es lo que nos dice el versículo. Juan, capítulo 2, del 2 al 13. Que este pasaje bíblico específicamente es conocido como el libro de las señales. Así lo conocen algunos. Jesús le dijo a Natanael: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 1, versículo 51. El cumplimiento de esta promesa comienza inmediatamente en el capítulo 2. El cumplimiento de esta promesa comienza inmediatamente con el principio de sus señales en la boda de Caná de Galilea, viendo la gloria de Dios, viendo la gloria de Dios a través de Cristo Jesús haciendo milagros. No había pasado mucho tiempo. El principio de estas señales en la boda de Galilea, revelando la gloria de Jesús, haciendo que sus discípulos crean en Él. Y aún más, no solamente eso. Los teólogos al capítulo 2, versículo 12, a menudo le llaman el libro de las señales, que revelan la gloria de Jesús. Y Juan se refiere a milagros como señales. Según Juan 2:11, Juan 23, Juan 3:2 y Juan capítulo 4, versículo 54. Jesús se refiere a ellos como obras, porque es específicamente lo que Jesús hace. Él sí las puede hacer. Para Él sí le cuentan en obediencia al Padre, no a nosotros. Jesús vino a hacer obras en obediencia al Padre. Nosotros venimos a obedecer sus mandamientos. Juan 5:20, Juan 36, Juan 9, 3 y 4, Juan 10:25. Jesús se refiere a ellas como obras. Una señal de que Jesús es su muestra de su poder y su gloria. Pero los judíos tenían dudas. Pero ni siquiera el maestro Sala tenía idea de lo que en verdad estaba pasando, de lo que significaba esta señal. Este evangelio nos muestra estas señales como para que creamos en el Cristo Jesús, según también Juan capítulo 20, versículo 31, ¿verdad? Que lo hemos mencionado mucho en estos pasajes bíblicos o en los mensajes anteriores. Y yo, hermanos, para ir terminando, quiero dejar un pensamiento bien en claro en esta noche, mis amables hermanos. Jesús mostró su gloria a través de muchos milagros. Jesús mostró su gloria a través de milagros para que sus hijos creyeran, para que sus discípulos creyeran. No todo el que presenciaba o el que presenció un milagro creería en Jesús. No todos. Muchos se iban a beneficiar, pero no todos iban a creer. Si no, veamos el pasaje de cuando Jesús había alimentado a todos sus seguidores, más de 5,000. Cuando Jesús comenzó a hablar acerca de su muerte, cuando Jesús comenzó a hablarles del arrepentimiento, ¿qué pasó con todos estos que habían presenciado sus milagros? Rápidamente comenzaron a irse. Se fueron. ¿Por qué? Ya no tenían beneficio. Y ese es el problema, hermanos, que tenemos hoy en día. Todos queremos nuestro beneficio. Si no, mire lo que han pasado con estas megas iglesias en este tiempo de pandemia. ¿Dónde están aquellos que promovían sanidades? ¿Dónde están aquellos que promovían restauraciones de familia? ¿Dónde están aquellos que prometían 1,000 cosas? ¿Acaso el evangelio cambió para ellos? No, mis amables hermanos. El problema es que nunca habían entendido o no entendían la verdad del evangelio. Estaban simplemente llenando o alimentando su ego, pero no
predicando lo que la palabra decía o lo que la palabra dice. Mientras tanto, el remanente fiel permanecerá hasta el último día que Cristo quiera tenernos aquí en la tierra, predicando la misma palabra, el mismo evangelio, le guste a quien le guste. Y a eso hemos sido llamados nosotros. No importa, hermanos, cuántos ataques puedan venir del enemigo de parte de él o del mundo, usted y yo nos mantendremos firmes, porque usted y yo somos de aquel grupo de discípulos que hemos creído, no solamente por un milagro que miramos, sino por el milagro que Cristo hizo en nosotros. ¿Cuál milagro, hermano? De que me sanó, no, que me redimió, me compró, me dio su salvación, me dio la sanidad que nadie me podía dar, la salvación de nuestras vidas. Y gracias a ellos, nosotros pertenecemos a ese grupo en el cual Jesús dice que Él hizo milagros para que sus discípulos creyeran en Él, no para que todo el mundo creyera en Él. No todo el que presencia un milagro va a creer y va a ser salvo. En aquellos días multitudes miraron muchos milagros que Jesús hacía y no todos creyeron, no todos se salvaron solamente sus discípulos, sus hijos. ¿Sabe quiénes creyeron? Versículo 11 del pasaje nuestro. Para ir terminando, ¿qué dice el pasaje? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en... Pero ojo, ¿acaso no habían creído antes que habían dejado todo por seguirle? Sí habían creído. Habían creído. Habían creído para salvación. Y esta vez lo que Jesús hace es reafirmar que en verdad Él era el Hijo del Dios viviente. Y sus discípulos creyeron en Él. Esta última parte del versículo deslumbra unilateralmente un grupo en específico que creerían en Él viendo sus milagros. Y esa parte es: sus discípulos creyeron en Él. Mire cómo se enfatiza el pasaje. Sus discípulos. No dice los discípulos. Dice lo que le pertenece, aquello que le pertenece a Él, lo asevera, no es algo simplemente que deje en el aire. Él dice sus discípulos, lo que le pertenece. Es prácticamente como cuando dice a lo suyo, o sea, lo que le pertenece vino, pero los suyos no le recibieron, refiriéndose a quiénes, aquellos. Entonces en esta parte dice sus discípulos. Y la parte donde nos dice que Él manifestó su gloria, nos recuerda el prólogo del mismo evangelio, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Y dice la siguiente parte: y vimos su gloria. ¿Cómo vieron su gloria? A través de los hechos de Jesús. A través de los hechos de Jesús. Jesús mostró la gloria del Padre a través de sus hechos, hermanos. Ahora yo lo traslado a nuestras vidas, o hago, mejor dicho, o lo voy a llevar a que lo apliquemos a nuestras vidas. ¿Cómo mostramos la gloria de Dios nosotros aquí en el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Si Jesús lo hizo en obediencia al Padre a través de sus hechos, ¿cómo entonces nosotros mostramos la gloria de Dios aquí en el mundo, aquí en la tierra? Somos llamados a mostrar, a testificar, a hablar, a que nosotros nos parezcamos a Cristo Jesús. Somos llamados a eso. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando se habla de gloria, específicamente se refiere al Padre. Específicamente se refiere al Padre. Por lo tanto, Jesús revela la gloria del Padre a través de las señales o a través de los milagros, como lo dice Juan, o independientemente en el cuadro donde lo realice. Jesús mostró la gloria del Padre, que en este caso se dio específicamente en una boda.
en una boda. Yo les dije al principio que la boda no era mi centro de este mensaje, sino Cristo Jesús y su hecho. Jesús lo pudo haber hecho en otro lugar. Jesús lo pudo haber hecho en un lugar donde no tuviera nada que ver con una boda, pero Jesús así lo quiso hacer. Esa es su soberana voluntad, esa es su soberana decisión. No porque María se lo haya dicho, sino porque ya estaba dicho por el Padre que ahí se iba a hacer. De igual forma, no porque usted haya querido venir o haya sentido el deseo de venir, sino porque Dios mismo puso en usted el querer, como también el hacer, estar en este lugar. Así trabaja Dios, así trabaja el Padre. No importa el cuadro, lo que importa es la relevancia que tiene la manifestación de la gloria del Padre a través de su Hijo, Cristo Jesús. Él mismo dio testimonio. Él mismo dio testimonio cuando estaba Jesús a punto de ser bautizado. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Dios a través de su Hijo? Este es, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Ese es el Dios. Este es el propósito ya establecido para un grupo establecido, sus hijos. Para el mundo en general, no es suficiente con mirar sus milagros. No, mis amables hermanos. Mucha gente miró sus milagros, mucha gente presenció sus milagros, inclusive, hermanos, mucha gente recibió sus milagros y al final no terminaron siguiéndole. ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos? ¿Cuántos se regresaron a darle gracias a Jesús? Esa no es la base. Por esa razón es que creemos que el tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero ese no es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es que Cristo Jesús primeramente perdona nuestros pecados, salva nuestras vidas y después, si a Él le place, puede sanarnos. Esa es nuestra fe. Ese es nuestro fundamento. Y eso no debe ser cambiado por nada. Eso no debe ser sustituido por nada, mis amables hermanos. Porque si Cristo Jesús, habiéndonos salvado, nos quiere mantener con cierta enfermedad, nos quiere mantener con cierta dificultad, con tal de purificarnos, con tal de llevarnos a su presencia, alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que le dijo al apóstol Pablo? Dice el apóstol, es que 3 veces he clamado, 3 veces se lo he pedido. Y al final simplemente escuchó decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestras debilidades, en tus debilidades. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que te acongoja? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te molesta? ¿O quién te molesta, mejor dicho? Que te baste la gracia de Cristo, porque su poder seguirá perfeccionándose en nuestras debilidades. Usted puede decir, pero es que no soy digno, hermano. Es que, hermano, dígame usted quién es digno. Nadie. Es solamente por su gracia, mis amables hermanos. Es solamente por pura misericordia que usted y yo estamos hoy parados aquí en este día. Es solamente por pura misericordia, por su puro afecto, por su pura voluntad, que usted hoy pudimos respirar. ¿Por qué no nos comenzamos a olvidar lo que este mundo ofrece? ¿Por qué no comenzamos a dejar lo que realmente nos estorba y comenzamos a ver a Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe? Ese era el propósito de Jesús. No que miraran a aquellos, sino que lo miraran a Él, lo que Él estaba haciendo, que estaba mostrando la gloria del Padre. Ese es el propósito establecido por Dios. Él no vino a inventar. Él no vino a
a ver qué sucedía, no, es un propósito establecido del Padre y Cristo Jesús vino a cumplirlo y punto. No más. Cristo Jesús vino a cumplirlo. Por eso mismo digo, para el mundo en general no es suficiente con mirar los milagros. A Jesús lo miraron miles, hacer milagros, recibieron milagros, pero al final todos se fueron. Quedaron solamente los que verdaderamente eran sus discípulos. Hermanos, si usted es un discípulo verdadero de Jesús, usted permanecerá de pie, no importa la tormenta. Se va a agobiar, nos vamos a agobiar, el viento va a ser fuerte y nos va a casi tumbar. Pero ¿sabe cuál va a ser la gran diferencia? Que al mundo se lo va a arrastrar, pero la diferencia será en donde usted y yo estamos parados, en la roca que es Cristo Jesús. Y una vez pase la tormenta, ¿qué va a pasar? Sale el sol y nuevamente nos volvemos a enderezar. A eso se le llama gracia. Solamente Él nos sostiene. Solamente Él. Jesús o sus milagros tienen un propósito, y este es mostrar su gloria. Pero al mirar su gloria, solo creerán sus escogidos. Y una vez estos hayan creído, el mismo Jesús romperá tus tradiciones, romperá tus costumbres, romperá tu modalismo, tu cultura, para hacerte conforme a su imagen y semejanza, según su ley, según su gracia. Por eso dije al principio, Jesús vino a imponer su gracia. Jesús vino a cumplir la ley, cosa que usted y yo jamás hubiéramos podido. Conforme a su imagen nos haría, según Juan 21, 18 al 20. Y esto precisamente se lo dijo, y termino con este versículo, y esto específicamente se lo dijo al discípulo o al apóstol más imperativo, o al más bravo, o al que siempre cuando Jesús decía algo era el primero en que levantaba la mano, el primero que se ponía enfrente, y también fue el que lo traicionó, el amado Pedro. Se lo dijo en Juan 21, 18, 20. De cierto te digo. Escuche bien estas palabras. Mire, si a nosotros se nos dijeran estas palabras, las consideraríamos, creo que las consideraríamos inoportunas, ofensivas. Y las consideraríamos como fuera de lo que realmente nosotros nos merecemos. Jesús se dirige de esta manera a Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, entenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, mire, que alguien le diga estas palabras a usted y le diga después, ¿sabes qué? Esto es lo que te va a pasar. Y usted diga, pero ¿cómo así? Y al final le diga, pues, si quieres ven conmigo. Lo primero que nosotros vamos a hacer es, vete tú, ¿verdad? Eso no es lo que yo quiero. Date vos, pero no yo. Entonces Jesús al final le dice, sígueme. Volviéndose Pedro, era a él quien se estaba refiriendo Jesús. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Algunas versiones dicen que este discípulo amado se recostaba en su pecho, ¿verdad? Algunas versiones. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?
Termino con esto diciendo: mis amables hermanos, Cristo Jesús no solamente ha venido a salvarnos, sino que una vez nos salva, rompe con todas nuestras tradiciones, rompe con todas nuestras costumbres. Y ya no nos mandamos nosotros a nosotros mismos, sino que ahora es Él quien nos ciñe, es Él quien nos dirige, es Él quien nos manda, es Él quien nos gobierna, porque Él ha sido quien nos ha comprado a precio de sangre. Solamente Él. Entonces, ¿qué importa en el cuadro en el que hayamos pasado, donde Cristo Jesús se haya manifestado a través de su gracia? ¿Qué importa? Lo que importa es que Él nos ha comprado a precio de sangre, mostrando la gloria del Padre, perdonándonos, guiándonos, llamándonos y limpiándonos con su sangre. ¿Qué importa? Porque al final, en el cuadro en el que nos encontrábamos, si lo miramos hoy por el retrovisor, dábamos pena, hermanos. Dábamos pena. Nadie podía dar un centavo por nosotros. Pero Cristo Jesús de esa forma nos amó, nos perdonó, nos limpió, puso bálsamo a nuestro dolor y ahora es nuestro consolador para siempre. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia con el que nos has amado, Señor.